Ves a un pistolero, emergiendo del horizonte ondulante del desierto. Tiene el aspecto del tirador de labios apretados y cigarro en la boca de Hang M. Hai, o quizás de la trilogía de dólares de Sergio Leone. Y cuando lo ves en papel, El jinete pálido ciertamente parece un típico western de Clint Eastwood. La historia trata de un forastero misterioso y hábil tirador que es bien pagado para proteger a una ideal comunidad minera californiana de los forajidos. Esto era básicamente el pan de cada día para Eastwood en la era de 1973. Sin embargo, en realidad, la película, que es solo la segunda que Eastwood dirige, es bastante atípica. El jinete pálido es una película de comedia negra, básicamente hecha cuando Eastwood todavía era considerado poco más que un adorno conservador con una pistola. Es un filme profundamente espiritual, con temas tan elevados como el poder corrosivo de la violencia. La película se realizó en 1973 y fue escrita por Ernest Tidyman y producida por Robert Daly para la compañía Malpaso de Clint Eastwood y Universal Pictures. Este filme fue grandemente influenciado por el trabajo de los dos principales colaboradores de Eastwood, el director de cine Sergio Leone y Don Siegel. Además de Eastwood, la película también está protagonizada por Verna Bloom, Mariana Hill, Mitchell Ryan, Jack Ging y Stefan Gierasch. La filmación se realizó en locaciones en las orillas del lago Mono, California. La banda sonora de la película fue compuesta por Dee Barton. Universal Pictures realmente quería que la película se filmara en un estudio. Pero Clint Eastwood hizo construir todo un pueblo en este desierto del lago Mono, en las sierras de California. Muchos de los edificios construidos eran tridimensionales, no solo fachadas, y esto se hizo para que las tomas interiores pudieran filmarse en locación también. Clint Eastwood exploró los lugares él mismo conduciendo una camioneta a través de Oregón, Nevada y California. Eligió las orillas del lago Mono porque consideraba que el área era altamente fotogénica. Escenas adicionales se filmaron en Reno, Nevada, y también en el Bosque Nacional Inyo de California. Ahora, la ciudad del lago está a 300 millas de Hollywood y fue construida por un equipo de 46 técnicos y obreros que trabajaron jornadas de 10 horas durante 18 días seguidos, construyendo las 14 casas y el hotel de 2 pisos. Una vez completada la filmación, quemaron todo el set. La edición de la película se realizó en una cabaña de troncos en las orillas del lago Mono, cerca de la ubicación de la ciudad que construyeron. Los extraños colores hacen que la ciudad del lago parezca diferente a lo largo de las escenas diurnas. Esto se complementó con música inquietante y secuencias de sueños extrañas que añadieron a la atmósfera sobrenatural de la película. Otro aspecto interesante del proceso de filmación es que todo se filmó en secuencia, lo cual es raro en Hollywood. Pasan aproximadamente 7 minutos en la película antes de que Clint Eastwood pronuncie una palabra de diálogo, a pesar de estar en la película desde el primer fotograma. El personaje del extraño que interpreta es bastante similar al del hombre sin nombre, familiar en los spaghetti westerns de Clint Eastwood, e incluso usan un sombrero similar. El personaje en esta película no tiene nombre personal y solo se le menciona en los créditos como el extraño. Cualquier vacío en la trama se llenó con humor negro, una alegoría a Sergio Leone. Eastwood pensaba que la alegoría de esta película era una especulación sobre lo que sucede cuando matan al sheriff y alguien regresa para confrontar la conciencia del pueblo. Siempre hay retribución por tus acciones. El versículo bíblico en la pared de la iglesia es Isaías 53, versículos 3 y 4, que dice: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». El personaje del alguacil Jim Duncan, el hombre que es azotado hasta la muerte en medio del pueblo, es interpretado por el doble de acción Buddy Van Horn, coordinador de acrobacias de larga data para Clint Eastwood.
utilizaron su rostro para crear cierta confusión sobre si era una persona diferente o el extraño que había llegado al pueblo. Clint Eastwood comentó en una entrevista en el Actors Studio en 1994 que las versiones anteriores del guión hacían que el extraño fuera el hermano del alguacil muerto. Pero Eastwood prefería una interpretación menos explícita y más sobrenatural de este personaje. Había un posible final alternativo en el que el extraño, después de cabalgar de regreso al desierto y despedirse de Mordecai, aparece confundido y sufriendo pérdida de memoria, sin recordar haber llegado o salido del lago, y cabalga hacia destinos desconocidos. Ese final habría indicado que el extraño había sido poseído por el espíritu del alguacil Jim Duncan, y por eso no recordaba Lago, Mordecai, Cal y Travers, ni la historia del asesinato del alguacil Duncan, y el espíritu de Duncan había dejado su cuerpo y ahora estaba en paz, ya que su muerte había sido vengada. Es interesante que una de las lápidas en el cementerio lleva el nombre de Sergio Leone como tributo al gran director. También hay otras lápidas con el nombre de Don Siegel, quien fue director de 5 películas de Clint Eastwood. Y también en ese cementerio está Brian Hutton, el director de Where Eagles Dare y Kelly's Heroes. Clint Eastwood comentó que le gusta enterrar a sus directores. Esta fue una película bastante controvertida para su época, y se puede entender por qué. Es un western revisionista que no sigue los mismos estándares o normas de los westerns habituales. Ves a Clint Eastwood en una escena de violación, lo cual es increíble en sí mismo. Pero la película fue un gran éxito comercial y está listada en la guía de películas como uno de los mejores westerns de los años 70. Algunos críticos fueron bastante duros con la dirección de Eastwood y afirmaron que estaba copiando demasiado el trabajo de Don Siegel y Sergio Leone. Yo veo eso como aprender de los mejores y creo que básicamente eso es lo que hizo. No veo nada de malo en eso. La película ocupa la posición número 11 entre las de mayor recaudación de los westerns de la década de 1970. En la película, el extraño pide 200 galones de pintura, pero en realidad usaron 380 galones para pintar el pueblo de rojo y utilizaron 150,000 pies de madera para construir la ciudad de Lago. Lago, en español, significa lago o cuerpo de agua. La mayoría de la película se filmó durante el día. Solo 3 secciones se filmaron de noche. Clint Eastwood aparece en los últimos 4 minutos de la película, pero está básicamente ausente en gran parte del clímax de la película. Poco después del estreno de la película, Clint Eastwood escribió a John Wayne sugiriendo que hicieran un western juntos. John Wayne respondió con una carta muy enojada, en la que básicamente denunciaba esta película por su violencia y su retrato revisionista del viejo oeste. Clint Eastwood no se molestó en responder a sus críticas, y como consecuencia, nunca trabajaron juntos. John Wayne no gustaba de este estilo de película, donde se toma al villano, se convierte en un héroe, pero sigue siendo un villano en el fondo. Estos westerns revisionistas siempre tenían muchas áreas grises. Los westerns de John Wayne eran claros y directos. Eras bueno o malo, y así era como John Wayne veía los westerns y sentía que siempre debían ser. Era definitivamente de la vieja escuela. Debo decir que realmente disfruto esta película. Creo que es una obra bien hecha, especialmente porque es solo el segundo esfuerzo de dirección de Clint Eastwood. Creo que hace un trabajo asombroso. La película es algo oscura, pero sigue siendo agradable de ver. Aquí terminamos. Gracias por su atención. Me gusta y suscríbase. Hay muchas cosas interesantes por delante. Buena suerte.